En el camino, Mónica y yo nos dimos cuenta de que si queríamos terminar bien esta carrera, no solo necesitábamos aprender a hacer el ministerio, también necesitaba uno aprender a vivir en el ministerio. Y hay una diferencia entre las dos cosas. Casi siempre nosotros cuando vamos a empezar a servir al Señor, especialmente como pastores de la iglesia, nos vamos con todas las técnicas y con todas las estrategias que aprendimos para ser pastores. Sabemos cómo preparar una reunión, sabemos cómo atender un servicio, sabemos cómo tenemos que hacer consejería. Incluso vamos con los modelos de la iglesia donde crecimos y entonces aprendemos cómo hacer las cosas. El tema es que si usted y yo queremos terminar bien esta carrera y llegar un día y el Señor nos mire y nos diga, bien hecho, siervo fiel, pasa el gozo de tu Señor, y terminar esta carrera bien, ser saludables en el proceso. Una de las cosas que hay que aprender es a vivir en el ministerio. No es lo mismo vivir siendo un miembro que se congrega en la iglesia, asistiendo a una congregación y siendo un discípulo, que siendo el pastor de la iglesia y siendo el que tiene otros grados de responsabilidad en la congregación. Incluso cada etapa de tu vida, a medida que el Señor te va llevando a diferentes niveles de influencia en el ministerio, uno tiene que reaprender a vivir en el ministerio, porque no es lo mismo tu vida de oración cuando solo te congregas a tu vida de oración cuando eres el pastor. No lo es. Y si tú quieres vivir tu vida de oración como la vivías siendo simplemente un miembro que se congregaba cuando eres pastor, tarde o temprano la cosa va a empezar a funcionar mal. Porque hay un nivel diferente de exigencia, porque los tiempos son diferentes. Cuando no es lo mismo, los valores son iguales, los principios bíblicos son iguales, pero la forma en que los vas a vivir, la forma en que tienes que aprender a vivirlos en tu vida, entonces son diferentes. Si estás casado, o sea, comunicación, la relación con tu pareja, el matrimonio tiene una dinámica. Cuando ustedes son miembros de la iglesia, tienen su trabajo y de repente, además de su trabajo de ser miembro de la iglesia, ahora son los pastores. Las presiones son diferentes. Las situaciones en las que se van a encontrar como matrimonio son diferentes. Algunos nos preguntaban por qué insistimos en que si usted está casado, aunque el cónyuge piense yo no soy pastor o no soy pastora o no voy a pastorear la iglesia, mi esposo es el pastor o mi esposa es la pastora, insistimos mucho en que se animen a estar en el intensivo de persona y de familia juntos, la pareja, por lo menos en esos 2 intensivos. Es porque la realidad es que cuando estás en el pastorado, los dos enfrentan una nueva realidad, aunque uno sea el pastor de la iglesia. Y si tú no aprendes cómo se vive tu vida matrimonial cuando ya eres el pastor, la gente pone presión sobre tu hogar, pone cierta presión. A veces ni siquiera hay maldad en eso, pero existe un grado. Y más con los hispanos, que para los hispanos, si estás casado con el pastor, ya sos pastora. ¿O no? No tenés opción. ¿Sí? Algún día en el intensivo de familia, Mónica se va a despachar con ustedes contándole sus historias. Pero no hay opción. No le puedes decir, no, mire, no soy pastora. Wilson es el pastor. Porque la gente dice, ¡oh! ¿En serio? Y se van y empiezan a orar y a reprender todos los demonios que puedas tener porque piensan que, ¿cómo puede ser? Pero estás ahí, las dinámicas cambian. Criar a tus hijos no es lo mismo criarlo cuando eres uno que asiste a la iglesia nada más, cuando eres el pastor de la iglesia. Tus hijos se enfrentan presiones diferentes. Los horarios cambian. ¿Sí? Si tú tienes que hacer algo, depende del lugar y el contexto donde estás, las dinámicas cambian. En mi historia personal, había una gran diferencia entre ser el pastor de una iglesia por 14 años donde casi ni salía, porque era parte de mi filosofía. Si soy pastor de la iglesia, pues yo tengo que estar en la iglesia todo el tiempo. A los últimos 14 años donde me lo he pasado viajando todo el tiempo y teniendo que
en cierta forma pastorear iglesias o pastorear pastores, la dinámica cambia. No es lo mismo ver a tu esposa todas las mañanas cuando te levantás, tomar unos mates, conversar, después dejar a los niños en la escuela, ¿sí? Y hacer tu rutina de oficina y tu rutina pastoral, a pensar que durante la semana vas a estar quizás 3 días de esa semana afuera de tu casa. Y si quieres seguir tu misma forma de comunicación y de rutina en tu matrimonio cuando estás 3 días a cuando estás 7 y piensas que la cosa va a funcionar, te equivocas. Si no aprendes a vivir en esa nueva asignación del Señor y en esa nueva tarea ministerial, las cosas van a terminar mal. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque nos gusta muchísimo y creemos que necesitamos empezar en este espacio de formación pastoral, conversando sobre nosotros como personas y en el contexto de nuestra familia. Porque gran parte de nuestra conversación no tiene que ver, este no es un seminario, no es un instituto bíblico, no es una escuela donde vienes simplemente a recibir clases, este es un espacio donde lo que sentimos que Dios nos está invitando es a conversar y a aprender cómo vamos a vivir en el ministerio. Porque si aprendemos cómo vivir en el ministerio, vamos a tener nuestras rutinas y nuestras dinámicas espirituales y bíblicas saludablemente activas. Para que ustedes, como yo le decía a mi equipo pastoral, estaba buscando a Mónica donde estaba aquí. Okay. Menos mal que no dije nada porque después me mira así y me dice. Okay. Yo le decía a mi equipo al empezar este año pastoral aquí en la iglesia, miren, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cuántos de los que están aquí son pastores se dan cuenta que hay mucho trabajo que hacer? Y los líderes también, porque los líderes que están comprometidos y que tienen un llamado, aunque no tienen la posición pastoral, además de sus trabajos y además de todas las cosas que tienen, van a la iglesia y están con nosotros. Yo le decía a mi equipo pastoral, vamos a trabajar hasta cansarnos, pero no hasta quemarnos. Si trabajamos nos vamos a cansar y vamos a cansarnos. Y queremos cansarnos en el llamado y en lo que Dios nos llama a hacer, pero no quemarnos. Para no quemarse, hay que aprender a vivir en el ministerio.